Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conectur. Hoy nuestro capítulo se trata del rescate de culturas originarias y cómo don Juan Rojas Muñoz, nuestro invitado, ha sido importante en esta linda labor. Así que don Juan, lo saludo cordialmente, ¿cómo está usted? Muy bien, un placer estar con ustedes y ojalá con harta gente, con harto público. Eso, sí, esperamos. Desde ya invitamos a los amigos a compartir el enlace del programa de hoy también, a hacer preguntas también, y le voy a pedir a Felipe si hoy me ayuda también con todas las consultas que puedan haber. ¿Cómo está Felipe? Eso, gracias Felipe. Bueno, Felipe es nuestra voz en off, apoyo, soporte, ¿cierto? Importante para cada capítulo de Conectur. Él está desde Santiago, desde el Club de los Emprendedores, ayudándonos, ¿cierto?, a difundir nuestra región de Atacama. Así que, sin más, bueno, yo quiero hablar de Juan Rojas Muñoz. Él es creador del taller Inti Mapu, que es una mezcla, ¿cierto?, de quechua y mapungún, Tierra del Sol. Pero no solo eso, es profesor normalista de la Escuela Normal de Copiapó, habita en Diego de Almagro y es además artista visual, artesano y escritor. Con su trabajo y pasión ha inspirado no solo a parte de su comunidad, sino que también a sus hijos que son amantes de la comunidad de Diego de Almagro y fundadores de Turismo Atacamensis, quienes también han desarrollado trabajos relacionados al rescate cultural de pueblos originarios en la zona. Y, y a su hijo, ¿cierto? Me da la sensación que su hijo mayor, Álvaro Rojas, lo tuvimos hace un par de meses también en nuestro programa y nos estuvo mostrando su libro Chas, que hicimos un concurso y varias cosas entretenidas también. Así que le doy la bienvenida, Juan, a este espacio. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por ser de inspiración también para muchos ser inspiración y sobre todo para sus hijos. Muy, muy buena ahí la labor de papá full presente en la crianza de sus hijos y en inyectarles esas pasiones. Así que muy bueno, muy bueno. Y en ese sentido de familia y de temas personales, yo sé que usted no era de Diego de Almagro. Entonces, ¿cómo fue su llegada a la comuna de Diego de Almagro y qué le encantó de la zona y sobre todo también de la educación? Porque usted, como dije recién, es profesor normalista. Bien, eh, si alguien se pregunta de dónde aparecí en este planeta por causa de mis padres, ellos vivían en la salitera Victoria, eso queda al interior de Iquique. Ellos se conocieron allí, se casaron y tuvieron varios hijos. Yo soy el mayor. Somos 5 hermanos. Ahora, cuando empezó el declive de las salitreras por allá, por el año 50 más o menos, eh, bueno, al final de los 50 por allí, por el 57 más o menos, mi papá tuvo que dejar la salitera y se vino a Coquimbo. Estuvimos un tiempo en ese sector, casi 2 años, porque yo alcancé a estudiar en 2 escuelas distintas de La Serena. La última fue la escuela 6, que ahora se llama Héroes de la Concepción, y queda cerquita de la Alameda, la calle de atrás, Juan de Dios Pení. Eh, Luego de eso nos vinimos a Copiapó, y en Copiapó yo había dado examen en La Serena para ingresar a la Escuela Normal de Copiapó, y bueno, eso me fue bien en los exámenes, e ingresé a primer año. Y cuando estaba en sexto, porque nosotros estudiábamos, éramos normalistas de un tipo especial de 6 años de estudio, cuando estaba en sexto se apuró un poco el proceso final porque faltaban profesores en el norte de Chile y nos preguntaron si alguien de nosotros quería salir un poquito antes, no salir a fin de año en diciembre, sino que salir en julio. Así que los que aceptamos ingresamos a un curso más, mañana, tarde y noche de clases para apurar el proceso. Y una vez con el título me preguntaron a dónde quería irme y opté por Pueblo Hundido,
nuestro actual Diego de Almagro, porque quedaba cerca de mi casa que estaba en Copiapó. Mi papá, mis hermanos estaban en Copiapó. Entonces, de esa manera llegué a Pueblo Hundido por la cercanía con Copiapó. Claro que el acceso, a pesar de la cercanía, son 150 kilómetros, no era tan fácil porque mayoritariamente había que viajar en tren. Sí que eran hartas horas de viaje con harta tierra, pero interesante. De esa manera llegué a Pueblo Hundido. Yo con un propósito de estar, no sé, 2, 3, quizás 4 años. Se cumplieron 49 y sigo aquí. Mire, Eh, qué bien. claro, porque la gente era muy amable, la escuela era un ambiente grato, muy acogedor. La mayoría de los profesores de aquí eran también de la normal de Copiapó, así que yo ubicaba a varios, tres o Mm. cuatro de ellos. Yo los había conocido, había conversado con ellos. Y bueno, uno llegando ahí ya pasa a ser parte de la casa, así que un ambiente muy acogedor dentro de la escuela y también fuera de ella. Hay una familia muy cariñosa. Yo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Guido Alvarado, digo se llamaba porque desafortunadamente falleció hace ya varios años, y él era sobrino de un caballero que tenía un negocio, no lo puedo nombrar sin problema, don René Canales. Ah, ya. Y ellos me acogieron como que si fuera un nuevo sobrino, porque Guido era sobrino de ellos. Y de esa manera uno se fue quedando, haciendo cosas, trabajando, involucrándose, etcétera. Esos fueron mis comienzos. Mire, ahora usted en sus comienzos ya empieza a descubrir todo un mundo, ¿cierto? Empieza a descubrir vestigios también de pueblos que habitaron hace muchos años en la zona. Y yo quisiera consultarle cómo es que nace la idea de escribir el primer libro en 1992 que usted denominó La Finca Chañaral, un lugar para conocer y admirar. Y si es que Felipe también puede mostrar la imagen que dejé eh, ahí tras bambalinas de aquel libro, por favor. Eso. Ya. El proceso de llegar a conocer las culturas indígenas no empezó en la escuela normal, tampoco en la escuela primaria, porque yo llegué a esta zona sin saber e incluso sin interesarme en las culturas indígenas, porque lo que no se conoce no se puede querer, no se puede decir nada, ni quererlo ni odiarlo, porque para uno no existe. Pero cuando uno empieza a tener contacto con objetos de esas culturas, empieza a ver sus restos culturales, si uno tiene una cierta sensibilidad, se empieza a enganchar, a querer saber más, empieza a buscar libros, empieza a comprar libros, empieza a leer harto. Y yo me refiero harto a leer porque en esa época no teníamos internet, no había video. Entonces, si uno quería saber más, tenía que arreglársela con libros. Y eso fue lo que efectivamente hizo. Compré libros que tenían que ver con arqueología y visité lugares. Y de hecho, el primer lugar que visité fueron los alrededores de una estación que se llamaba Carrera Pinto, que es un sector minero que queda al norte de Copiapó, a medio Sí. camino, digamos, entre Pueblo Hundido y Copiapó. Mm. Y un amigo que sí había estado allí me dijo, vamos a buscar puntas de flecha. Así que Mire. yo fui, y al tener contacto con esas piedras elaboradas, pues son piedras bonitas, una piedra especial muy suave, y uno le mira el trabajo con que la hicieron, la delicadeza de sus detalles, empecé a enganchar con el amor por las culturas precolombinas. Después llegó un momento en que alguien me dijo, oye, en la finca hay unos problemas con el agua, porque se traía agua de la finca a Pueblo Hundido a través de cañerías. Y fuimos y resulta que el lugar estaba lleno de pictografías, arte rupestre de los indígenas. Uy, quedé loco. Y empecé ya, después me compré un autito
y un Peugeot 404. Y con él partía yo por mi cuenta, con mi familia, ahí mis hijos, Álvaro, chiquitito, a la finca, a mirar todas las pictografías que hubiera, a hacer dibujos, a medirlas, a tomar fotografías, a buscar otras que no hubieran sido descritas. Estábamos días completos allí, dormíamos también, íbamos con carpa. Así que fuimos varias veces, hasta que, y la gente de la municipalidad, el alcalde, o en fin, gente que trabajaba en la municipalidad me pidieron que escribiera algunas notas para hacer dípticos y trípticos, para dar a conocer ese lugar. Y bueno, eso fue un incentivo más. Y de tanto juntar información me di cuenta que daba para un libro. Así que decidí hacer un libro, lo escribí, recuerdo, en una de esas máquinas eléctricas, era súper moderno, ya no puro teclado mecánico, sino que uno apretaba una teclita y se movía solo con electricidad, con motores, la máquina. Así que el primer libro que dediqué, que hice, se lo dediqué también al muchacho que de la municipalidad que me prestó su máquina para escribir el libro. Ese es el comienzo de por qué empecé a escribir cosas de los indígenas. Mire, oiga, y para los que no saben, ¿qué es Finca Chañaral? Más o menos, ¿dónde está? Ya, la finca de Chañaral, pero yo le llamo también Ujú, finca Chañaral así, sin el D, ujú. queda cerca del Inca de Oro, a 19 kilómetros en dirección hacia la cordillera, pero al norte, o sea, al noreste de Inca de Oro. En la actualidad este camino está eh, casi pavimentado, Sí, bichufitado, y no, distinto a la época en que iba yo, en que rompía, saltaban piedras, rompía hasta los frenos. Una vez me quedé sin freno porque llegué así nomás, así que había que manejar con las marchas y el freno de mano. oh, El tubo de escape se hacía pebre, molido claro. entero. Una vez se cayó también, y eso que estaba bien soldado. No, en la actualidad se puede ir hasta en bicicleta si uno quisiera, cero problema, no va a sufrir ningún percance. Entonces es un lugar accesible hace ya hartos años. Mm, Y es una quebrada que se llama Quebrada de Chañaral Alto, que viene bajando desde la cordillera. En ese tramo, en vez de avanzar hacia el mar, avanza de sur a norte y claro. después empieza a desviarse hacia el mar hasta que entra en la quebrada grande del río Salado y ahí llega desemboca ya en Chañaral. Mm, Eso es. Entonces, un sí. oasis con harto planta nativa. Además, la finca, bueno, casi desde la llegada de los españoles, fue entregada como una encomienda, Mm, como una estancia a cargo de un español, de una familia Carrillo. mm, Y ellos eran los dueños de ese lugar y cultivaban. Después se transformó en un paso importante de caravanas de mulas que iban llevando aguardiente hacia las minas de Bolivia, de Potosí. ya. Entonces fue un lugar bastante concurrido en alguna época y muy necesario porque había abundante agua, había sombra, pasto, los dueños de allí cultivaban pasto para los animales, había fruta, eso. Entonces, en el desierto eso es muy valioso. Sí, esa es parte de la historia y claro, ahí están, los indígenas lo habían usado primero Mm, justamente para lo mismo, para abastecerse, para descansar, para tener agua bebestible, agua no mm, salada, y para alimentar sus llamos. Todos en esa época de los indígenas, todo se hacía a pie, el llamo no se monta, no se puede montar. Así que mm, mientras el indígena caminaba, sus llamos llevaban la carga así hasta, no sé, 40 kilos, 50 kilos. mm. Sí. Eso es la finca. Sí, sí, y lleno de, como decía usted, de pinturas hechas
por pueblos antiguos, ¿cierto? Claro, Incluso más antiguos que los incas, usted me comentaba sí, tras lo más bambalinas probable es cuando... que sean de la cultura San Pedro de Atacama, Claro. porque como yo le comenté en algún momento, la cultura San Pedro de Atacama eh, venía mucho a esta zona, no solamente a visitarla, sino a explotar minas. Nosotros con mis hijos hemos ido a varias de ellas y las hemos examinado, hemos tomado fotografías, hemos visto los tambos que ellos, donde vivían, eh, hemos recolectado algunas piedras que ellos sacaban de las minas para trabajarlas y con esas piedras normalmente son con colores, de Mm, tonos verdes, azules, o mm, amarillos, y para hacer collares, para hacer shakiras, cuentas de collares con piedras de diferentes tamaños, un mm, trabajo muy laborioso. eh, y esas piedritas uno las encuentra, los restos que fueron quedando que ellos no les gustó, no lo usaron, se les quebraron, en fin, esas cosas uno mm, las puede encontrar todavía. Eso nos demuestra, eh, por una parte, el tiempo largo en que los indios atacameños tuvieron en esta zona, y por otra parte nos muestran parte de sus trabajos y que en todas partes andaban ellos. mm, Claro, hasta lugares sin una gota de agua. En la actualidad, quizás en épocas antiguas pueden haber habido agua allí, mm. pero desde mucho tiempo hay acá. Además, en esta comuna hay un inmenso taller lítico hacia el norte de Pueblo Hundido, a unos 10, 15 kilómetros, y es de kilómetros cuadrados el lugar donde hay restos de los indígenas precolombinos, o sea, más que precolombinos, preindios, pre-San Intacto. Pedro de Atacama, antes que se Ah, asentaran como los nómades de ese tipo, unas mm, piedras grandes, puntas de flechas quebradas que quedaron allí, unos mm, talleres, uno encuentra montoncitos de piedras que fueron desechadas por ellos porque ellos se llevaban, mm. buscaban las mejores piedras, le sacaban la cáscara y se llevaban el núcleo para trabajarlo y con eso hacer sus utensilios. Y eso está aquí en la comuna de Diego de Almagro. Genial, genial. Oiga, usted, bueno, con todos los aportes que ha hecho, porque hemos hablado un poco de los libros, pero pintura, o sea, hay tanto que ha hecho que fue reconocido, ¿cierto?, como ciudadano distinguido de Diego de Almagro en el año 1991. En el Mm. 2003 recibió el premio al Patrimonio Cultural de Atacama, Rescate, Difusión y Valoración del Patrimonio Cultural de la provincia de Chañaral. Y en el 2016 tuvo dos premios, dos reconocimientos, que uno es el sello de la excelencia, ¿cierto? Artesanía Chile en el 2016, donde fue preseleccionado. Y también ese mismo año se le premió a la trayectoria en cultura tradicional de Margot Loyola, ¿cierto? En la categoría de investigación. Súper importante, ha sido un trabajo, como vemos, que partió hace bastantes años atrás, y me gustaría saber qué significa esto para usted, cómo se imaginó alguna vez que podía llegar quizás a hacer estas cosas y el impacto que podía generar en su comuna, en su comunidad. Eh, un poco difícil la pregunta para responderla, porque eh, yo soy un hombre sencillo, creo yo, creo yo, sin grandes pretensiones, sino simplemente vivir contento haciendo cosas, porque a mí me gusta hacer cosas, disfrutar la naturaleza. Yo observo aves, doy cuenta a quien sea necesario, a quien se pueda, acerca de aves raras que aparecen por esta zona, y obviamente las aves típicas de acá, y le tomo fotografías y las subo al Facebook o a la plataforma eBird de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y voy informando, tomo notas, y eso desde, bueno, antes de que pensara publicarla,
Yo tenía cuadernos donde anotaba en qué fecha llegaban las aves, ciertas aves a Diego de Almagro, por ejemplo, a Pueblo Hundido llegaban, las garzas empezaron a llegar en el mes de mayo, en junio llegan los chirigües, en mayo llegaban también las tencas, zorzales, estaban en un periodo, se iban, se van, porque ese es un proceso que sigue. En la actualidad hay pajaritos que son siempre, siempre presentes en la localidad y en los alrededores, etcétera. Entonces, esa cosa es por disfrutar de la naturaleza, tomar nota de las flores que aparecen después de las lluvias que son tan escasas en esta zona, una vez cada 4 años como promedio, 4 años, uno ve que empiezan a brotar las plantitas en algunos lugares y le toma fotos a las hojas, a las flores, etcétera. Entonces, eso es parte de sentir la vida, sentir la naturaleza, siendo tan escasa en esta zona tan desértica como son los alrededores de Diego de Almagro. Bueno, y la localidad misma, a pesar que tiene harto árbol, tiene áreas verdes, afortunadamente, de todas maneras sigue siendo una zona desértica y con dificultades para la vida, pero la vida se las arregla para estar acá. Y yo por mi parte me las he arreglado para vivir observando, contando, anotando, registrando, tomando fotografías, etcétera. Entonces, mm, todas las cosas que he hecho no es por obtener algún reconocimiento y que digan, oye, mira lo que hace Juan Rojas. No, es, es como una necesidad interior propia. Pero si eso sirve para que otras personas también se interesen en la vida en el desierto, para que otras personas aprendan que existen, hay un patrimonio inmenso cultural de los indígenas que son nuestros, que quedaron para nosotros y esperamos que también para futuras generaciones, es precioso. Ahora, de repente a uno le llega un premio que no ha buscado ni hizo nada porque apareciera. Qué bueno, porque eso es un cariñito al ego, a la autoimagen, decir, oye, qué bueno, que además de a mí hay otras personas que les gusta y creen que eso es importante, así que macanudo, así que bienvenido el premio. Hay otros que uno los busca, como por ejemplo la postulación al sello de excelencia. Yo postulé el año 2016, no tanto como para que reconozcan alguna de mis obras, sino que yo quería, mi pretensión era, quizás un poco más ambiciosa, ser el primer artesano que recibiera el sello de excelencia en Atacama. Ah, perfecto. No alcancé, quedé con mención honrosa o preselección. Y afortunadamente otra artesana de la zona de Huasco lo recibió. Así que me alegro y ya no me preocupa el sello de excelencia, pero eso no significa que no siga mostrando algunos de mis nuevos trabajos, por si acaso, por si acaso. Y Eso, ya que súper. no haya una artesana, sino que seamos 2, que seamos 3, que seamos 10, que seamos 20 de Atacama los que tengamos ese sello, ese premio. Oh, súper bien, sí, qué rico. A mí me gusta mucho lo que hace. Ay, me gusta mucho lo que hace. Es muy inspirador y uno puede verlo también en el trabajo. Espérame un ratito. En el trabajo que también hacen sus hijos, porque los dos están muy ligados también a esto de. Yo creo que debiese ser la esencia del ser humano el estar como muy conectado a su entorno, a observar la naturaleza, ¿cierto? Pero no a todos se les da muy fácil, quizás la rutina, el correr, ¿cierto? Que genera la vida, el cumplir horarios, etcétera, etcétera. Y quizás a veces la gente no se detiene a observar cosas que antes eran tan naturales y debiesen seguir dándose de manera natural, pero a veces cuesta. Y usted ha hecho mucho rescate, ha hecho pintura. Me gustaría, Felipe, si puedes mostrar el Facebook de Juan, porque ahí hay muchos de los trabajos que está haciendo ahora último, pero también ayer cuando publicamos el afiche, un amigo, ¿cierto? Edgardo Pérez Lamas,
que, bueno, su familia también era de allá, de los Lamas de allá de Diego de Almagro. Mostró una foto de una pintura que tiene suya en su casa. Entonces uno puede ir viendo el trabajo, el rescate que hay, y me gustaría que nos contara un poco tanto de las pinturas como de sus obras más recientes, que son, como se ven en las imágenes, tazones, pocillos, platos, etcétera. Respecto de las pinturas, esa fue una inquietud que yo tenía desde la escuela normal. Hay una anécdota que no voy a contar, pero era ¿Ya? tradicional en la escuela normal que cuando uno estaba, llegaba a cuarto año, el cuarto año le enseñaban a pintar al óleo. Entonces, nosotros los que éramos más chicos, porque estábamos en curso primero, segundo, mirábamos a los alumnos más grandes de cuarto que pintaban, y uno, como la escuela normal se ubicaba en la Viña de Cristo, habían terrenos atrás, viña, o hay un palacete, uno subía y habían muchachos pintando al óleo, y uno quedaba con la boca abierta admirando a los mayores Ya. haciendo arte, pintando paisajes, los cerros del fondo, la misma Viña de Cristo. Después aparecían también algunos alumnos que venían de otros lugares y entraban por arriba, digamos, venían ya con el sexto año de humanidades terminado y venían solamente a hacer la pedagogía en la escuela normal, y algunos de ellos eran artistas, en fin, porque ya eran mayores. Ellos tenían más de 20 años en esa época. Entonces, recuerdo un muchacho de apellido Sandón, un muchacho, digo yo, él era mayor que yo, mucho mayor que yo, y pintaba de una técnica distinta a la que enseñaba el profesor de artes plásticas en la escuela normal. Bueno, la anécdota es que en cuarto año esperábamos que nos enseñaran, porque era el año en que se hacía, siempre se había hecho, pero nosotros no nos enseñaron óleo. Oh, Entonces, sorpresa, yo amo la escuela normal, la recuerdo con mucho afecto, pero esa es una anécdota un poquito mala, pero, pero pasó, ocurrió, ¿no? Y nos ocurrió a nosotros. Entonces, quedé con la herida y apenas tuve dinero, porque yo provengo de una familia muy humilde. Mi padre era obrero, manejaba máquinas, maquinaria pesada que le llaman, pechadores, cargadores, pero era obrero. Y mi mamá dueña de casa. Entonces no había suficiente dinero como para comprar óleo. Así que apenas yo empecé a trabajar y gané mi dinero, la primera cosa que hice fue comprar óleos, comprar libros de pintura, cómo pintar al óleo, cómo preparar las telas, toda esa historia, y la hice. Entonces, de esa manera yo pude satisfacer ese deseo no cumplido en la escuela normal, y por mi cuenta empecé, así que soy autodidacta en pintura. Auto, y claro, el Pueblo Hundido era un pueblo bastante atípico, no era una ciudad como Copiapó, etcétera, a pesar que Copiapó también tenía sus cosas folclóricas, sus cosas interesantes, pero el Pueblo Hundido, a pesar de ser mucho más chico, sí tenía su gracia, calles, casas raras, digamos, casas de adobe, casas que se están cayendo. Eso no significa que todo el pueblo se estuviera cayendo, sino que habían algunos lugares con esas particularidades. Y yo empecé a pintar, había el famoso vendedor de agua, aguador, aguatero, con tambores iba repartiendo agua por las casas, y no en un vehículo motorizado, sino que en un vehículo de tracción animal, un burrito tirando una carreta. Así que pinté algún aguador, las calles bonitas, los atardeceres con arrebol, uh, cielos rojos, etcétera. Así que eso a mí me llamaba la atención y pinté esas cosas. El cuadro que mostraba ayer
este niño Pérez Lamas. Sí, Eh, sí. no me acordaba yo de ese cuadro, pero sé Sí. que es mío, aparte porque dice Juan Rojas, por la técnica que es mía, y Mm, porque aparecen algunas personas que eran personajes del pueblo hundido. Ahí está un señor Jure, que estaba firmado, apoyado en la puerta, porque esa era su manera. Siempre estaba en la puerta, pero se afirmaba, se ladeaba y afirmaba el hombro contra el marco de la puerta. Eso era una pose que yo lo conocía. Y como la escuela estaba ahí a menos de media cuadra de él, siempre lo veía. Y además él era muy amigo del director de mi escuela, don Eliro Lamas, y ya, entonces lo ubicaba mucho al turco Jure, le decían. Y él estaba firmado ahí y está hablando con una persona y sospecho que es don Aliro, pero porque están los personajes están esbozados nomás. Y después está un bus de Incabús, mm, que era la locomoción moderna que teníamos, y en realidad bien moderna, porque la empresa Incabús empezó a hacer viajes intercomunales, interregionales, hacia La Serena, hacia Combarbalá, sí. y trajo buses modernos, los Magirus II, los Mercedes-Benz. Eh, así que esa historia yo la viví y la retraté en ese cuadro. Ah, qué interesante. O sea que el cuadro que mi amigo tiene en su casa aparece su abuelo. Es abuelo del el turco que le decía. El turco Jure, claro, Jure es el apellido. Ah, Sí, entonces Abraham no. Jure se llamaba él. Ah, entonces no. No, él es Lamas. Que de hecho, Don Aliro Lamas. Ah, Don Aliro es mi director. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Bueno, son familia. Ah, ya pensé que había pintado al abuelo. Pero qué Me parece que interesante. el que está conversando con Jure es Don Aliro. Ah, por eso, Por, ya. Ah, por ahí entonces me puede ser. confundí. Claro. Yo no estoy Ah, seguro, ya. yo no juraría de que es Don Aliro, pero ayer cuando Mm. miré el cuadro, me parece que sí, porque ellos eran muy amigos. Ah, qué entrete. Qué bueno igual porque va rescatando algo que es cotidiano al final y la gente igual se siente identificada. Igual a mí me da esa sensación con el tema de los pocillos, si bien claro, no es tan personal, ¿cierto? En el sentido de que no está retratada una persona, un habitante, un vecino, pero sí, cuando a mí me pasó, por ejemplo, con los pocillos que le compró Leticia, que había visto las publicaciones de su hijo también, promocionándolo, que inmediatamente es como dan ganas de tenerlos, los tazones, los pocillos, y si Felipe los puede volver a poner, sería ideal para que la gente vaya entendiendo a qué me refiero, porque hay algo ahí de esto de nortino, de, bueno, los que hemos visto su libro, los que hemos ido a la finca Chañaral, que nos llama la atención y gusta. Uno cuando ha estado en lugares así o cuando ve sus obras también, porque usted ha hecho charla en la sala de cámara y en distintos lugares mostrando sus trabajos, entonces uno ve eso y dice, oye, pero esto es de acá, o sea, no es algo alejado, no es algo que me vendieron así como mercado, sino que es algo que realmente es autóctono de acá. Entonces, a mí me gusta mucho su trabajo, ahí se puede ir viendo, ¿cierto? Y, y usted en realidad partió con esto, bueno, me estoy adelantando un poco, pero usted partió con esto, ¿cierto? Más como un tema de adorno. ¿Cómo llega también Claro. a hacerlo utilitario? Bueno, eso me lleva a la cerámica, que delante me preguntó y no respondí esa parte. La Tranquilo. cerámica a mí me ha gustado desde siempre. En realidad, a mí me gusta todo. Me gusta todo. Y tengo, para mí sería más fácil decir qué es lo que no me gusta en el arte que lo que Ya. sí me gusta. Porque me gusta todo excepto la ópera. No me gusta la ópera y no me gusta el teatro. Oh, No me gusta ir a ver obras de teatro. Son las dos cosas del arte que no me gusta y que yo no lo haría.
No Ya, cantaría ópera. claro. Me río Pero, porque con qué ropa. Pero tampoco me gusta ir a ver obras de teatro y cuando me dicen, oye, que salga y usted va a actuar de tal cosa, ay, es un sufrimiento para mí porque no me gusta estar actuando. Mm, Me gusta ser yo bien, nomás. bien, súper bien. Eso, ahora volviendo a la cerámica, eh, cuando apenas tuve oportunidad con un amigo de poder aprender cerámica de verdad, porque con un amigo que lo nombro sin problema, Negrito Marín, Sergio Marín, Aracena, eh, nosotros empezamos por nuestra cuenta a ir a buscar greda a la quinta, a hacer mezclas, a hacer moldes. Eh, Logramos muy poco porque no teníamos las técnicas, pues, era como intuitivo. Habían algunos libros que teníamos, pero no es, con las gredas propias no funciona lo que aparece en los libros, porque las gredas son distintas en cada lugar. Hay que hacer experimentos con ellos hasta que uno da con la fórmula adecuada usando esa greda. Ah, Entonces, ya. era complicado, pero seguíamos con el interés y cuando aparecieron los proyectos estos con fondos culturales del CORE, del Consejo Regional, del Consejo Regional o el gobierno regional, postulamos y obtuvimos la posibilidad de traer un profesor que sabía, a quien yo había conocido en La Serena, cuando fui representando a un grupo de artesanos de Copiapó y de la región. Me tocó estar algunos días allá y ahí conocí a este artesano, don Eduardo Melo, y su segundo apellido es Contador, Eduardo Melo Contador, que es profesor por un lado y ceramista por otro. Así que estando en La Serena, él un día me invitó, te invito a ver mi taller, así que fui, allí vi cómo él trabajaba, así que cuando pudimos conseguir hacer un taller y traer un profesor, obvio, lo trajimos a él y él muy buena persona, muy, muy suave, muy tierno, iba a decir yo, pero para los hombres no suena bonito eso. Pero no, Bueno, un caballero, eh, muy, muy especial. Sí, un hombre extraordinario como profesor, como persona, como ceramista. Así que contentísimo de haberlo llevado. Y bueno, con él aprendimos. Así que él es mi maestro, con Eduardo Melo. qué Eh, bien. ah, Ahora la temática. Porque Ujú. nosotros queríamos que nos enseñara a trabajar la cerámica con motivos indígenas. Y él dijo, yo entiendo muy poco de lo indígena. Cerámica sé mucho, pero indígena nada. Él le dije, no se preocupe, yo sé. Así que yo puse la parte indígena y él le puso las técnicas, el arte de cómo trabajar la greda. Entonces, habiendo aprendido eso, ya empezamos a hacer reproducciones de cacharros, molles, diaguitas, atacameños, incas, etcétera. Todo relacionado con esta zona. Y dentro de ese grupo, eh, un día conocí a un eh, arqueólogo, Francisco Garrido, copiapino, que trabaja en el museo, es conservador del Museo de Historia Natural en En Santiago. Santiago. Y, Oh, y Francisco Garrido, yo le dije, no tengo, no hay material suficiente como para hacer los platos Copiapó. Me dijo, mi tesis se trata de eso, así que me la envió y listo. genial. Entonces ahí aparecían las medidas, los dibujos, los diseños. Y eso lo apliqué, entonces empecé a hacer copias de los platos Copiapó. Y de repente Oh, alguien me dijo, eh, yo quisiera este plato, porque yo lo hacía como lo hacían los indígenas, en el sentido de greda cocida. claro, No esmaltada, los indígenas no esmaltaban las piezas, tenían que curarlas claro, para eso y eso es un procedimiento que yo no he hecho nunca. He leído cómo se hace, pero no lo he practicado porque mi intención no era hacer platos utilitarios.
sino que fueran un homenaje a, es decir, este es un plato tal como lo hacía, parecido a los copiapó. Y que tuviera un mueble bonito, pero de repente alguien dijo, no, es que yo lo quiero usar. Y le dije, mejor compres un plato en 1.000 pesos o 2.000 pesos, le sale más barato y lo va a poder usar y ¿Ya? se le cae, cero problema. No sé, puedo haber maltratado al caballero, a la persona que me dijo yo quisiera usarlo, porque para mí era como un sacrilegio usar un plato indígena, a pesar que lo hubiera hecho yo. Claro. Pero las personas son las personas y cada uno Ah, piensa a su manera. Pero hasta que mm, me convencieron. Después otra persona, me gustaría hacerlo, usarlo, para que sea algo distinto. Yo quiero comer en un plato eso, con cara indígena. Y esto nadie más lo hace. exacto. Ya, voy a esmaltar un par de platos y se los voy a vender. Y así empecé. Así que ahora estoy haciendo Sí. varios y han tenido excelente acogida, más de la que yo, más de la que yo esperaba y por supuesto más de la que yo puedo satisfacer. Tengo más demanda de lo que yo puedo elaborar. Mire, qué Así que bien. estoy gratamente sorprendido por una parte y por otra parte hay gente que se está quedando sin esos platos porque los quiere. Incluso un caballero me dijo, yo quiero una docena de platos. ¿Ya? Eh, no, es más de lo que yo puedo hacer porque hay personas que me piden 2 platos. El que más me ha pedido ha sido 4 platos, por ejemplo. Y qué bien Ah, porque quedan repartidos. Me encanta que más personas los tengan. eso. Pero Es ahí que sí. estoy en ese conflicto, en ese dilema eh, ¿Mm? pero tampoco quiero hacerlos a granel y ganar plata. No, no es ese mi objetivo, no es ese mi propósito. Claro. A No, pesar de que estoy jubilado, soy uno de los profesores, no sé, una excepción a la regla que dicen que las jubilaciones son miserables. Yo tengo una jubilación decente. pues. Yo puedo vivir con mi jubilación. O sea, usted esto lo que hace es porque es una pasión, o sea, Sí, ama lo que hace, es eso, es amor. va por ahí. No, no es mi afán ganar dinero con la cerámica. Pero ahora, si me llega dinero, bienvenido. Mm. Obviamente el dinero no me sobra, pero tampoco me falta. Pero y un poco más de lo que tengo, me parece bien, así que los vendo. Oye, es que Es tu raro, ¿ah? trabajo, Yo creo que es raro. sí, pero no, no sé si es raro, es que en realidad quizá estamos muy acostumbrados como sociedad a verlo todo desde el mercado, desde el número. Y yo creo que falta un poco salir de ahí, sacudirse y bueno, cosas como que uno habla de repente, yo conversábamos con mi esposo y me decía, si te das cuenta, también las ciudades están diseñadas para lo que es mercado, para que funcionen, por ejemplo, los caminos para transportar más rápido las cosas, vehículos y todo lo demás. Y cada vez que te hacen planificaciones urbanas, las planificaciones son en base a cuántos vehículos pasan por ciertas calles. Entonces me Claro. decía, no hay una planificación urbana que lleve, o al menos acá en esta zona, en otros países sí, que lleve a los encuentros de las personas en el espacio público. Entonces, me dijo, tal cual como se es en los negocios, donde tú estás dedicando más dinero es lo que más te importa. Entonces, claro, o sea, es una sociedad que piensa y proyecta todo, crecimiento y todo en base a productividad, pero productividad visto desde el dinero y muy pocas veces desde lo que es el arte, la ciencia, ¿cierto? Y el desarrollo tecnológico a partir de eso también. Muchos países han dado saltos significativos desde lo que es la educación y desarrollos tecnológicos, pero súper importante. Pero aquí en nuestro país, no sé, es medio extraño, no se ve desde esa arista. Es mi apreciación personal Sí. de lo que uno visualiza, de lo que uno estudió también, que muchas veces tiene que, en mi caso me ha pasado mucho, que he ido teniendo que dejar algunas ideas que se me pasaron lo que fue la ingeniería, que también está asociada como a los negocios en la industria,
a sacar cosas que no están bien, cosas que no están bien. Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad, de paradigmas, de cómo uno ve también la sociedad. Y bueno, muchas otras cosas me alargaría demasiado, pero Pero son interesantes, tienen que ver con la vida, cómo la ve eh, uno, cómo la ven los demás. Yo le cuento eh, que yo fui educado en un ambiente religioso, ya, eh, pero no fanático, no me dio en la iglesia o en el lugar de culto todos los días, a diferentes horas. No, no tanto. Yo no digo que ya, eso esté malo. Si a alguien le gusta eso, me parece bien. claro. Cada uno eh, hace las cosas como cree que está bien que se hagan. Mm, Pero en mi caso, yo fui educado así en un ambiente, en un momento yo pensé que Dios no existía, que había sido un cuento bien contado. Pero cuando estuve estudiando computación, análisis de sistemas en el DUOC Santiago, ya, eh, y me di cuenta que todo al computador había que enseñarle a sumar, a restar, que los bytes, eh, y todo eso porque había que decirle cuántos espacios decimales iba a tener la cuenta que uno iba a hacer, mm, con 2 decimales, con 3 decimales, con 4 decimales, y si uno no colocaba esa información, fallaba el programa, no funcionaba, el computador se estancaba. Así que había que tener cuidado con cada una de esas cosas. Entonces, de esa manera, volví rápidamente a creer en la existencia de Dios porque las cosas, la naturaleza están programadas. Por ejemplo, yo miro el arbolito que tengo, uno de los arbolitos que tengo en el patio de mi casa, y digo, ¿cómo sabe de qué color tienen que ser sus flores? Amarilla en este caso. mm, ¿Cómo sabe la forma de tubo que tiene que tener y que tiene que tener 4 puntitas cada pétalo, cada flor? ¿Cómo sabe de qué tamaño tienen que ser los estambres? ¿En qué lugar tienen que estar los ovarios? Y si se corta la rama principal, tiene una programación que le dicen que tienen que salir ramas de otros lados para solucionar el problema de que se cayó o se quebró o se rompieron la rama principal. ¿Y mm, cómo saca colores para que sean amarillos? ¿De dónde saqué el amarillo? Y no le sale un azul, no le sale un rojo, no le sale un morado, sino que le sale el amarillo siempre a él, y una semillita insignificante, más chico que la punta, que deja la punta del lápiz de pasta cuando uno escribe, uno pone la punta del lápiz que es una semilla, más chico que eso, y ahí dentro de esa semilla está toda la información. Entonces es, me quedo con la boca abierta. ¿Cómo mm, es posible tanta miniaturización? Toda esa información en algo chiquitito que más mm, arriba tiene cáscara. O sea, por lo tanto, la semilla es más chica aún adentro. claro. Entonces digo, no, Dios existe. Entonces, Mm, todas las noches, gracias a Dios por un buen día. mm, Rara vez pido algo, porque lo que tengo es más que suficiente. wow, bien, wow. Toda una lección, realmente toda Es mi manera una de pensar, es mi manera de eh, creer, y soy feliz así. eso, sí. Podrán haber algunos que piensan totalmente distinto, pero obviamente hay que respetar y a mí me gusta mucho igual su mirada, el agradecer cada día y también eso que decíamos, o sea, ver en la naturaleza cosas que sean de manera autónoma, por así decir, o sea, solo es y empiezan a crecer y como dice usted, toda la información y cómo todos los ciclos se dan de manera tan armoniosa, sí, la naturaleza es muy armoniosa, está todo en equilibrio, sí, a veces hay mucho que aprender, a mí me gusta mucho su filosofía, el cómo ve la vida, el cómo rescata también las cosas y se nota que es con amor eh, y yo creo que esa gratitud vista desde el lado que sea, abre muchas puertas. La gratitud siempre abre muchas puertas y cuando uno hace las cosas con cariño,
Yo creo que, como dice usted, no es buscando un galardón ni nada, sino que inspira que otros amen eso mismo, que lo reconozcan, que lo valoren. Y yo creo que ahí está como la satisfacción más que uno puede tener en realidad, cuando se da cuenta que otros se pueden inspirar con uno, pueden apreciar lo que uno hace y se dan cuenta de esos detalles que usted percibe. Yo creo que ahí está esa como satisfacción tan grande también, no solo al ver sus creaciones que son preciosas, realmente hay que tener talento, ¿cierto? Paciencia, perseverancia, por ahí se escucha un chiquito, me dicen mamá a lo lejos. Entonces, no, muy lindo trabajo y me gusta mucho. Su forma de ver la vida también me gusta mucho, lo admiro, realmente es admirable su manera de ver, para mí muy linda. Y me gustaría saber, porque igual estamos, oh, yo me explayé, no me voy ni a comerciales, pero me gustaría saber para los amigos que están en la casa, ya mi vida, para los amigos que están en la casa, ¿dónde pueden encontrar sus obras? Que me dice mamá, me hablan acá abajo, hay un pequeñito hablándome por ahí. Qué bien. Eh, ¿Cómo dan con usted? ¿A través de qué medios vende? ¿Envía a otras regiones? En general envío poco afuera. Prefiero la cercanía. Tengo una amiga que vende en Caldera, en Bahía Inglesa. Entonces ella se las arregla para de algún modo u otro le lleguen las cosas mías. Hay personas que me han comprado de Huasco, de Vallenar. Entonces, bueno, buscamos cuál es la mejor forma, el que no sea tan caro, etcétera. Obviamente que para mí lo mejor es poder vender personalmente en mi casa, y cuando podíamos salir a la feria, íbamos siempre, y la feria nacional eh, que hacía ILU en Caldera, Bahía Inglesa todos los años, era un muy bonito lugar, un ambiente con muchos artesanos, excelentes artesanos de nivel nacional, porque hay una selección allí. Eh, Mm. no, es un ambiente especial, muy favorable. Ahora, si alguien desea averiguar si puede conseguir alguna de mis piezas, porque me han preguntado por algunas que ya no tengo, así que hay que esperar que se vuelvan a hacer, a mi Facebook. Me buscan en Facebook y me manda mensajes por Facebook. Eso, Eso ese es el, sí, lo el pueden medio encontrar principal. ¿Mm? eso, en Facebook es Juan Guillermo Rojas Muñoz. Así lo Claro, encuentran, ¿cierto? Y su foto es la sí, misma correcto. foto que usamos en el afiche, la foto perfil. Sí, y hartas Sí. figuritas de cerámicos de fondo, Exactamente, unos de cerámicos fondo citó negros. sus últimas obras. Bien, súper bien. Ujú. Felipe, yo súper contenta, alargué la entrevista hasta el final, así que vamos a una breve comercial y después nos despedimos. Ok. Ya. A lo largo de los tiempos, la humanidad ha visto a la naturaleza iluminarse. Y ahora es tiempo de que tus ideas se enciendan y no permitas que se apaguen. Coworking Club. Enciéndete. Muy bien, estamos de vuelta ya para despedirnos, ¿cierto?, de este capítulo tan bueno que tuvimos en Conectur, rememorando algunas, ¿cierto?, de las obras de Don Juan,
ya sea sus libros, sus pinturas, y también lo último que está haciendo, todos estos tazones, pocillos, platos, con diseño, ¿cierto? De aquí, de la zona, parte, ¿cierto?, de diseños de Copiapó, ¿cierto?, de pueblos originarios que habitaron también en estas localidades como en Diego de Almagro, así que súper contentos de ver sus obras. Mandamos saludos también, nos escribió Leticia Campos, dice, es maravilloso este trabajo, tiene mucha mística. Nos dice, hoy muy buenas tardes, recién me uno, hace más de media hora. Y también saludos desde Iquique, nos manda Christopher Arzán. Así que un saludo a ellos y a cada uno de los que nos vio en este capítulo. Le llegó mucha luz de repente. Sí, no sé por qué, no sé qué pasó. Y Sí, sigue la luz. eso. Ah, es puesta de sol. Así que me está Ay, qué entrando lindo. luz por atrás, por la Por la ventana. Bueno, ventana, no, sí, genial. eso es. Oye, Es los puesta de sol. atardeceres, eso, Sí. los atardeceres en Diego, qué lindos. Y cuando sale la luna, me tocó ver hace poco una luna gigante en Diego de Almagro, muy bonito. Realmente son esos paisajes lindos que uno no los encuentra en otros lados realmente. Así que, Sí, hay poca posibilidad de verlo. Aquí sí. Aquí en Diego, con pocos edificios altos, claro, entonces puede ver la luna con facilidad. Sí, ujú, muy bonito. sí, Ha sido bien agradable. La charla se me pasó la hora, a no me mí di igual. cuenta. Yo pensé que quedaba una hora más. No, ya no estamos Se despidiendo. pasó. Muy, muy buena Sí, se me pasó conversación. volando la hora. A mí igual. Fue bien entretenido. Aproveché de reflexionar, decir algunas cosas que normalmente no digo, Mm, o no me preguntan. también puede ser. También tiene que Sí, ver con todo sí, un poco. sí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su sinceridad también, por su filosofía de vida y por el cariño que le coloca a las cosas que hace, por el rescate eh, que hace con amor. Así que muchas gracias. Yo invito también a los amigos que vieron hoy día la entrevista que la puedan compartir. Si alguno quiere hacer algún pedido, ya sabe, hay agenda porque no son pedidos al por mayor, son cosas bastante especiales, ¿cierto? Tienen un valor que no es necesariamente, ¿cierto?, vinculado a lo monetario, sino que tienen un valor en cuanto al trabajo, ¿cierto?, a la dedicación, al conocimiento que tiene Juan y, y a ese tiempo, ¿cierto?, que es con pausa, su trabajo es un trabajo muy pausado, no es una industria, ¿cierto?, de producir y producir, sino que todo es muy consciente. Así que yo agradezco eso y agradezco también a Felipe, que está a distancia ahí como 800 o 1000 kilómetros de nosotros, desde Santiago, porque nos ha permitido tener todo este soporte. Así que súper agradecidos de ustedes, de quienes nos vieron el día de hoy. Y ya saben, el enlace queda en Facebook si es que lo quieren replicar a sus amigos, familia, etcétera. Así que es un abrazo grande, Juan, que esté muy bien. Saludos, Gracias, Felipe. Claudia. Un placer haber estado contigo aquí. Fue muy Gracias. grato, fue muy entretenido. Muchas gracias por la Muchas atención. gracias. No, a usted, de todas maneras a usted. Así que, pucha, difícil uno compartir con todas estas cosas de la pandemia, pero en algún momento nos vamos a conocer ahí personalmente. Que esté Qué muy bueno, bien. ojalá. Un Ya, sin abrazo más. grande. Adiós, adiós a todo el mundo. Muchas gracias. Que Chao, estén bien. chao. Que esté